Bueno, seguimos con Hebreos. Hoy en particular nos toca Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Cuando me tocó la oportunidad esta de compartir hoy con ustedes, venía pensando ya hacía varias semanas cuando estudiábamos Hebreos, y me surgieron, gracias, y me surgieron como pensamientos tipo preguntas que quería transmitírselos para que comencemos hoy. Y era que intentaba pensar, y los invito a que lo hagamos todos, cada uno en particular, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales abrazamos la fe en Jesucristo? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales abrazamos la fe en Jesucristo? No es una pregunta sencilla, para nada. Por eso lo que los invito es a que no la respondamos, sino que la pensemos. Hoy, mañana, en la semana, que no nos apuremos a responderla, que podamos pensarla y remontarnos tal vez a ese momento. Yo escribí algunas cosas que se las comparto como guía y puse que seguramente estas razones o motivos fueron muy variados. Alguna decepción, pensé, un fracaso, una pérdida, simplemente herencia familiar, esa necesidad de pertenecer, tal vez, una búsqueda de sentido o de consuelo, o tal vez una vivencia con Jesús de otro nivel que humano. Y quisiera que no perdamos de vista esto que estamos hablando en esta mañana para compartir, que siga en nuestras mentes este pensamiento y que como desafío se los dejo para que lo podamos pensar y en una de esas responderlo, ¿o no? Y después de pensar esto, la otra inquietud que me surgió, la otra pregunta es, ¿cuáles serían los motivos por los cuales me alejaría de la fe en Jesucristo? ¿Cuáles serían los motivos por los cuales me alejaría o me alejé de la fe en Jesucristo en algún momento? También no es para responderlo, sino para pensarlo. Yo anoté algunos para que nos orienten y puse que también seguramente serían variados. Puede ser una decepción o heridas con mis hermanos, tal vez disputas doctrinales o intelectuales, expectativas no cumplidas dentro del ámbito de la fe, agobio por el legalismo, juicio de otros hacia mí,
atracción por la vida fuera de Cristo, pérdidas, sufrimientos, enojos, no comprender el por qué. ¿Vieron esa preguntita? ¿Y por qué a mí? Distracción. ¿Y a qué viene esto? Viene a que el autor de Hebreos desde un principio, y Vivi lo exponía muy bien y lo contextualizaba el domingo pasado, el autor de Hebreos observa en estos judíos a quienes les escribe estos síntomas. El autor de Hebreos empieza a observar de que había cristianos que habían creído en Jesús, pero que de pronto empezaban a pensar de otra manera o a tener síntomas. Y evidentemente las razones, que también lo vimos, evidentemente las razones no eran las mismas que las nuestras. Ellos estaban sufriendo persecución, muerte. Era un poco como veíamos recién y Luciana nos ejemplificaba con diferentes países, no tenían libertad para hacerlo, lo hacían escondidas. Y el autor de Hebreos observó estos síntomas en este grupo de judíos convertidos que lo hacían dudar de su decisión. Y por eso el autor de Hebreos decide enviarles esta breve carta de aliento, como dice al final del capítulo 13. Esa es la conclusión del autor de Hebreos sobre la carta que le envía. Al final del capítulo 13 dice, les envío esta breve carta de aliento. Aunque esta carta nos puede resultar un poco lejana a nuestra realidad, pero no así desconocida porque la hemos leído, porque nos introduce en el mundo del Antiguo Testamento. Vieron que vimos el templo, el velo, el sacerdocio. Son cosas que hoy nosotros aquí difícilmente compartimos o vivenciamos. Pero en sí la carta es muy útil porque nos ofrece desafíos dentro de ese mismo contexto y también aliento. Seguramente en nuestra vida en algún momento tomamos una decisión importante. Una decisión de crecer, la decisión de amar, la decisión de madurar, la decisión de entregarnos, la decisión de elegir una carrera universitaria, la decisión de formar una familia. Vos ubicá esta decisión donde quieras y en el ámbito que quieras. Y luego de tomarla y transcurrido un tiempo, empezamos a dudar de esa situación o de esa decisión. Empezamos a pensar si habrá sido la decisión correcta. Tal vez el tiempo nos ha mostrado que no era lo que nos imaginábamos o no era aquello que esperábamos o que habíamos proyectado, el fruto de esa decisión, que no fue una decisión correcta, que no fue una decisión oportuna, y empezamos a dudar. Y esta carta de Hebreos es para vos y para mí. Porque incluso en la decisión más importante que tomamos en nuestra vida, que fue seguir a Jesús, también aparecen estos grises y estas oscuridades y estas dudas que nos llevan a replantearnos y que nos llevan a pensar.
porque ninguno de nosotros estamos exentos de esta situación, tarde o temprano en la vida, de preguntarnos o repreguntarnos sobre la decisión que hemos tomado o sobre las decisiones que hemos tomado. Y está bueno que lo hagamos porque el receptor de esta decisión de seguir a Jesús, si no lo sabíamos cuando tomamos la decisión, sí lo fuimos experimentando a medida que fuimos transitando este camino, el receptor de esta decisión, Jesús mismo, nos iba a vaciar, nos iba a volver a llenar y lo iba a hacer cuantas veces lo crea necesario y lo va a seguir haciendo y haciéndonos experimentar este crecimiento y las consecuencias de esta decisión. Y en este proceso que implica esta decisión, en este camino que vamos desarrollando, este camino no es lineal. No siempre vamos por la autopista con el control de crucero colocado a la misma velocidad. En este proceso, a veces vamos por la colectora, a veces vamos por un camino rural, a veces cambiamos de direcciones, no siempre vamos en la misma dirección. A veces hay lluvia, hay frío, hay niebla. Hay diferentes circunstancias que van acompañando y van contextualizando este desarrollo de transformación. Y esta carta de Hebreos me hizo pensar esto, todo esto que les comparto, porque esta carta es así. Tiene momentos donde nos sacude con diferentes situaciones, nos desafía y otros momentos donde nos alienta y donde nos acompaña y nos empuja a volver a mirar lo que tenemos que mirar. Y esta introducción es para decirles que el capítulo 6 es un ejemplo claro de esto. En los primeros versículos que nos compartía Vivi antes José, nos pega una zamarreada, nos confronta con muchas cosas, y en esta segunda parte que me toca hoy, nos alienta, nos da una idea de cómo es la esperanza. Y los invito a leerlo. Capítulo 6 de Hebreos. Versículos 13 al 20. Voy a empezar en el versículo 11, que nos dejó Vivi el domingo pasado. Dice el autor: nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo.
Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La verdad que cuando leí el texto me sorprendió lo claro que es. No sé si a ustedes les parece lo mismo. No hay palabras que permitan algún lugar a la duda o a tener que estudiar algo en profundidad. Y en esta idea de que el autor de Hebreos nos sacude y en otro momento nos trae esperanza, este pasaje es un pasaje de esperanza. Trataba de pensar esa palabra esperanza en cómo la podíamos hacer palpable en nosotros, porque evidentemente es una esperanza futura, ¿no es cierto? Es una esperanza que estamos viviendo una parte, pero la realidad de aquella esperanza a la cual nosotros estamos mirando y en la cual estamos pensando, por la cual es uno de los motivos que hemos abrazado nuestra fe, sea palpable para nosotros. Y lo que hace el autor es que pone un ejemplo de alto valor para el pueblo judío, porque les trae a Abraham, otra vez lo lleva, va y viene de su realidad al Antiguo Testamento y lo lleva y les dice, como leíamos ahí en el versículo 14, leíamos en el versículo 12, en cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe, dice, y perseverancia, heredarán la promesa de Dios. Y trae el ejemplo de Abraham, un ejemplo fuerte para el pueblo judío. Porque el autor lo que hace es decirle al pueblo o decirle a estos hebreos, les quiero mostrar la esperanza. Les quiero mostrar cómo otros ya gozan de esa esperanza para que puedan imitarlos. Y los lleva a ese pacto inicial que Dios hace con Abraham, que se cumple. ¿Se acuerdan del pacto? Génesis, ¿quieren que lo leamos rápido? Génesis 15, está, si no, lo pueden, porque no quiero extenderme porque ya bastante atrasadito estamos. Después búsquenlo, por favor, en Génesis 15, lean de nuevo. Fíjense, se va al inicio de nuestra Biblia, ¿no? El autor de Hebreos, y va a Génesis 15, donde Dios le hace la promesa a Abraham inicialmente, y luego salta a Génesis 22, 17, donde le dice lo que el autor transcribe acá, que dice,
ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Ahí están los dos momentos, le muestra dos momentos en la historia donde Dios le hace la promesa a Abraham, primero, y esta segunda parte de Génesis 22 se la hace cuando Abraham lleva a su hijo para sacrificarlo, ¿se acuerdan de esa parte? Y Dios le dice no. Entonces le vuelve a dar esta palabra, y no solamente la promesa que ya estaba en Génesis 15, sino que en Génesis 22 jura Dios por sí mismo, porque no hay otro superior a él, le jura la promesa. Son dos momentos, está la promesa y está el juramento sobre la promesa. Entonces decíamos de que el autor les muestra a Abraham esta promesa que se hace verdad en Isaac. Luego en toda la descendencia, comienza el pueblo judío, luego en toda la descendencia y finalmente en Jesucristo. Esta promesa tiene esos puntos. Isaac como la persona que representa la promesa como algo palpable y finalmente Jesucristo. Entonces decíamos recién que ya existía la promesa en Génesis 15, 5. Dios jura por sí mismo hacer realidad esta promesa, Génesis 22, 16. Y aparece un comentario del autor que dice, y Abraham esperó con paciencia. Y recibe lo que Dios le había prometido. Y leía unos comentarios y la verdad que a mí también me causó un poco de cuestionamiento esto que dice el autor de Hebreos, que dice que Abraham esperó con paciencia, porque lo que he leído de Abraham me mostraba un hombre que no era paciente para nada, que tenía muchas contradicciones con respecto a su paciencia, porque no fue paciente. Tuvo otro hijo antes de recibir la herencia. Sin embargo, el autor rescata la paciencia. Me acordaba de esa imagen, tengo una imagen de alguna película que vi de Sara dentro de la carpa y Abraham con los ángeles afuera, y los ángeles, que creo que iban a Sodoma, si no me equivoco, y los ángeles le dicen, vas a tener un hijo. Y Sara adentro de la carpa se empezó a reír. Tenía 100 años. Sara tenía 100 años. Entonces, fíjense los conceptos de paciencia que hay que pensar en estas situaciones. Imaginémonos con 100 años y una promesa semejante de herencia. Porque Abraham le recrimina a Dios, le dice, ¿qué voy a heredar yo si no tengo hijos? A Abraham no se le calla, le plantea, había una relación hermosa, ¿no? Le dice, pero Señor, ¿qué voy a heredar yo? ¿Por qué me haces una promesa si yo soy un viejo que no tengo herencia? ¿Quién va a heredar? Mi siervo, la hija de mi siervo, el hijo de mi siervo. Y Dios le promete. Es un ejemplo extremo, pero también es un ejemplo para que nosotros veamos cuáles son nuestros parámetros de paciencia y cuáles son nuestros parámetros de la esperanza puesta en Jesús. Y aquí entramos a jugar nosotros, ya Abraham, Isaac, Jesucristo, porque nosotros somos herederos de esta promesa. En este momento entramos nosotros en este relato como herederos de esta promesa. Y el autor, en el mismo texto, cuando habla del juramento de Dios, luego hace un relato de cómo juramos nosotros cuando vamos a algún lado o cuando vemos un juramento de los diputados o de los senadores que ponen la Biblia y ponemos la mano encima, o si nos toca ir a algún juzgado a hacerlo, ponemos la mano encima y juramos por alguien superior.
o por Dios, o por la Biblia, porque es como dice el texto. Ese juramento por alguien superior nos obliga a cumplirlo. Dios no pudo hacerlo, porque no había nada superior a Él, entonces juró por sí mismo. Y el texto dice como que si esto fuera poco, decíamos o pensábamos que estaba la promesa, está el juramento, y como si esto fuera poco, hemos recibido un ancla, dice, que es una imagen muy linda. Hemos recibido un ancla que es Jesús. Ahí se me vino una imagen de pensar de que en la promesa y en el juramento teníamos el barco, pero nos faltaba algo que nos sujete, algo que nos asegure, que nos quite la idea de poder pensar en un naufragio o en algo que nos lleve de un lugar para el otro, y aparece el ancla, como una imagen potente de sustento que es Jesús mismo. Y dice en el texto que Él pasó atrás del velo, cambió este paradigma que había en el Antiguo Testamento de que solamente los sacerdotes y las personas que estaban en el sacerdocio podían hacerlo. Hoy lo podemos hacer todos los que estamos acá, de manera directa con nuestro buen Dios. E incluso lo que genera esta ancla que es Jesús, le agrega esta idea de salvación eterna. Porque en la promesa y en el juramento hecho a Abraham, existía Isaac, que fue el cumplimiento de la promesa o del inicio de la promesa, pero faltaba esa mirada eterna, que es la que la entrega este último Jesús, que pasa a través del velo. Y nos da a nosotros hoy esta esperanza que no tiene que ver con nuestra vida terrenal, sino que tiene que ver con una trascendencia eterna, que tal vez sea uno de los condimentos que podemos analizar a la hora de revisar esta primera pregunta o de esta primera inquietud que les planteaba de decir, ¿por qué abrazamos la fe en Jesucristo? ¿Cuáles fueron esos motivos? Y esta esperanza que estamos hablando hoy y de la cual gozamos absolutamente todos nosotros, no tiene tiempo. Es una realidad más allá de nuestras miradas y nuestras posibilidades. Es algo que nos excede, es algo que no podemos medir, es algo que no podemos cuantificar, es algo que no podemos ni siquiera explicar. Es una esperanza que anhelamos, es una esperanza que está en nuestro corazón, que incluso, creo, no somos capaces de dimensionar y que la tenemos porque Jesús la ha puesto. Porque nuestra mente no da para comprenderla, más allá de lo que podemos visualizar de esta esperanza y que nos habla el texto bíblico. Es algo que como humanos y como personas finitas no podemos dimensionar. Así que, anclados en este Salvador, Jesús, sabiendo que tenemos esta ancla en el alma que es inamovible, sabiendo que hay dos cosas que son imposibles para Dios, dos cosas que son imposibles para Dios. Una es que Él no cumpla su promesa, eso es imposible para Dios, que Él no cumpla su promesa. Y la segunda, que es imposible para Él, que se retracte de su juramento. Hay dos cosas en este texto que son imposibles para Dios.
Y sabiendo que Él tiene un propósito inalterable, como lo dice el texto, podemos entregarnos nuevamente a Él hoy en esta esperanza de manera individual, personal o juntos, todos, a vivir nuestra vida en Jesucristo. ¿Se acuerdan que cuando estudiábamos el año pasado hablábamos de vivir en Jesucristo? Así que hoy tenemos nuevamente esta posibilidad. Y el objetivo de esta entrega es para que Él haga su voluntad en este tiempo que nos queda, en este tiempo palpable que vamos a poder vivir, para que Él haga su voluntad. Y estos símbolos que vamos a compartir son parte de esa voluntad de Él. Como les decía al principio, no quiero que pierdan de vista esto que les planteé al principio. Y que tratemos de pensarlo en esta semana, en este tiempo que tenemos por delante, no importa el tiempo que nos lleve. ¿Cuáles fueron los motivos o cuál fue el motivo por los cuales abracé la fe en Jesucristo? Que nos tomemos un tiempo para poder hacerlo, sin límites, sabiendo de que hay algo de Jesús en nosotros, que Él puede darnos claridad en nuestros pensamientos. Y para finalizar quería compartirles lo que dice Pedro como aliento en Juan 6, capítulo 6, versículos 66 al 68. Se los voy a leer. Jesús estaba en esta situación. Jesús estaba en un momento difícil de su ministerio, estaba en los momentos finales. Entonces, el versículo 66 dice, a partir de ese momento pasan muchas cosas, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él. Una situación similar a lo que estaba pasando en el libro de Hebreos. Había gente que había creído en Jesús y de pronto, por todas estas cuestiones, quería volver al judaísmo, quería volver a lo que era. Dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12 que estaban ahí con él, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra que da vida eterna. Tú tienes aquello que no podemos describir. Tú tienes aquello en lo cual esperamos. Así que los invito a poder participar de los símbolos con estos pensamientos, con estas ideas, y que podamos disfrutar de este tiempo con esperanza hacia adelante. Muchas gracias.